Buenas noches. Para los que no me conocen, mi nombre es Nidia Pau. Iniciamos este conversatorio en la gracia de Dios. Este conversatorio se lleva a cabo desde la ciudad de Nueva York y tenemos como invitado especial a Jean-Pierre, Jean-Pierre. comunicador social y periodista. Va a ser presentado por la señora Elba Buendía. Elba, tienes la palabra. Gracias a todos por estar esta noche y a usted, Jean-Pierre, bienvenido. Buenas noches, un saludo especial para todos. Mi nombre es Elba Buendía y hoy tengo el gusto de presentar a Jean-Pierre Serna, comunicador social y periodista y quillero. Bueno, vamos a hablar de Jean-Pierre, es egresado de la Universidad Autónoma del Caribe, especializado en gerencia en comunicación organizacional de esa misma institución. Ha estado vinculado con medios regionales en calidad de reportero, presentador y corresponsal. En 1999 tuve la oportunidad de trabajar en los noticieros de la Cámara de Representantes y Senado, estableciendo a partir de ese momento relaciones políticas y eligiendo esa fuente como temática principal del espacio Contacto Radio, programa que dirige desde ese año y que es caracterizado por su peso en opinión de manera independiente. Además de Contacto Radio, conduce y representa el Radio Club del Taxista por emisoras ABC y dirige el portal www.noticiasbq.com y la emisora virtual BQ, marcas que hacen parte de su empresa Tobío Serna Comunicaciones SAS. Jean-Pierre también es socio de NICI Comunicaciones Estratégicas, firma dedicada a asesorar estrategias en manejo de crisis e instituciones públicas y privadas. Casado con Silvana Sabarain, también comunicadora social, padre de 3 hijos, Derek de 21, Sandra de 12 y Alana de 6. Jean-Pierre es un hombre familiar, casero, profundamente creyente y defensor de los innegociables principios republicanos de Dios, patria, vida, familia, libertad, propiedad e iniciativa empresarial, las cuales promulgan a través de su cuenta de Twitter, @JPCerna. Jean-Pierre, la sala es tuya. Muchas gracias, Elba, por esa presentación. Muchas gracias a todos los que se conectan a esta hora desde las diferentes ciudades de Estados Unidos y del mundo. De verdad que quiero agradecer su generosa invitación para participar dentro de este conversatorio, analizar lo que está sucediendo en Colombia, todas las señales negativas que nos está enviando este gobierno y que también se convierten como en alertas muy tempranas para tomar acciones desde las diferentes órbitas de acción que tenemos en la vida, de desenvolvimiento social, en redes sociales, desde nuestros trabajos, como para comenzar todos a construir un gran dique de contención ante lo que puede ser un gobierno que no respete libertades, un gobierno que ya comienza a interferir en los otros poderes. Cada vez que hay un pronunciamiento del presidente Petro, se ahonda, se profundiza la preocupación del país frente a su deliberado afán por imponer sus ideas y por no respetar las normas y la Constitución. Hoy fue un día de ellos. En medio de su intervención en Bogotá durante las movilizaciones que se realizaron hoy, famélicas, por cierto, muy poco respaldo popular en el día de hoy, el presidente Petro hablaba de sacar el pueblo a la calle para conseguir las reformas. Y yo estaba revisando en la Constitución de 1991, donde aparece que las reformas deben ser aprobadas por el pueblo en la calle.
Eso no es una figura que esté contemplada dentro de la Constitución. La Constitución consagra al Congreso de la República como el escenario natural de deliberación, de debate, de proposición y de trámite de todas las iniciativas de orden de ley o de reformas constitucionales para poder tramitar allí, en el seno de la democracia, esas reformas constitucionales. Eso no pasa por el pueblo. Esto es populismo puro y duro, lo que está tratando de hacer el presidente de la República. Y algo muy grave, se ahonda las profundas diferencias, las relaciones tormentosas entre el presidente de la República, los medios de comunicación y los periodistas del país. Prácticamente el presidente hoy le echó el pueblo encima a la prensa, le echó el pueblo encima a los congresistas de manera irresponsable, generando lo que ha venido haciendo Petro en todas sus actuaciones públicas, que es la división, la destrucción, el desconocimiento de los principios básicos de la Constitución. Y ello me lleva hoy a expresar, evidentemente, mi más profunda preocupación contra un gobierno que día a día atenta contra unos principios rectores que creo que nos congregan a todos en esta reunión. Dios, patria, vida, familia, libertad, propiedad, iniciativa empresarial. Todos estos principios están en riesgo con un gobierno que tiene hoy, y hablando un poco en un término que pudiera entender muchísimo el doctor Laureano, que nos honra con su presencia en este conversatorio, el país presenta una especie de falla multisistémica, donde evidentemente hay un gran riesgo para la democracia, un gran riesgo para la economía, un gran riesgo de retroceder en aspectos como la salud, 30 años a la época del antiguo Seguro Social, que seguramente algunos de ustedes padecieron, no vivieron, sino que padecieron con la ineficiencia, con los profundos problemas que finalmente lo llevaron a una larga agonía y a su desaparición. Y después que enterramos el Seguro Social hace 30 años, hoy se está hablando nuevamente de la estatización del modelo de salud. La mayoría de ustedes viven en Estados Unidos y saben que en Estados Unidos una cuenta, un bill, como le llaman ustedes, de servicios de salud, puede prácticamente hacerlos con una creencia, con una deuda en la que demoren años para poder atenderla, para poder pagarla. En Colombia contamos no con el mejor sistema de salud del mundo, pero no hay duda que tenemos uno de los sistemas de salud más equitativos, que alcanza un 99%, están dentro del sistema, recibiendo los beneficios del sistema, incluyendo la atención médica y los medicamentos, sin aportarle un peso al sistema. Y creo que no hay más barato, no hay nada en el mundo más barato que lo gratis. Si usted está recibiendo todos estos beneficios gratis, no está aportando nada al sistema, el Estado le está subsidiando, y aquellos que estamos aportando de manera mensual, estamos ayudando y subsidiando a aquellas personas que no hacen sus aportes. Evidentemente es un sistema que, si bien es cierto, todavía tiene algunos ajustes por hacer. Creo que hemos ganado 30 años de experiencia que este gobierno lo pretende tirar por la borda. Y como esos indicadores, hay muchos indicadores que hoy nos preocupan. Las exportaciones se desplomaron en un 31.5. Un país que no exporta es un país que está condenado a vivir aislado de la comunidad internacional. Las exportaciones agropecuarias cayeron un 26.4, los combustibles un 42.9, la manufactura un 1.6 y otros sectores han mantenido un 1.3, menos 1.3 en disminución de las importaciones. Y si a eso le agregamos que la mayor fuente de recursos para los programas sociales, que es la renta petrolera de este país, está en riesgo porque el presidente de la República ha sido insistente en sacar adelante una transición energética que nadie le está pidiendo,
porque creo que mientras China, Estados Unidos y las grandes potencias de este mundo no están hablando de transición energética, no están hablando de generación de energías limpias, les importa un pito las energías limpias, un país tercermundista llamado Colombia, que no representa ni el 1% de la huella de carbono del mundo, está hablando de transición energética. Ni siquiera si Colombia dejara de producir combustibles fósiles, ni siquiera si en Colombia todos los vehículos mañana se convierten en vehículos eléctricos y en todas las casas no se consume energía producida por carbón o por petróleo o energía hidráulica, ni siquiera si eso pasa, en el mundo va a haber un avance en el tema de la transición energética. Lo peor de todo es que sigue el gobierno empecinado en decir, aquí no va a haber más exploración petrolera ni gasífera, y la misma Agencia Nacional de Hidrocarburos ha hecho un preocupante anuncio, y es que no nos quedan ni siquiera 10 años de reservas petroleras, y eso me lleva a pensar en algo, y es una primera reflexión en el día de hoy. Lamentablemente, nadie parece aprender en comunismo ajeno, en socialismo ajeno. No aprendimos que llegaron estos señores y a partir de 1956 entraron con su régimen de pobreza, de miseria a Cuba y acabaron en 1959, perdón, 1959 y acabaron con el tabaco y el azúcar. Llegaron a Venezuela en 1999 y acabaron lo que para nadie era, digamos, estaba dentro del radar. Acabaron con el petróleo en Venezuela y con toda la industria petrolera en Venezuela. Llegaron a Argentina y hoy ni siquiera los argentinos pueden disfrutar de ese orgullo, de ese conector social y gastronómico como es un asado. Están acabando con la carne en Argentina y llegaron a Colombia e infortunadamente ya hoy acusamos algunas cifras, algunos datos, algunos indicadores que nos llevan a pensar que no vamos por un buen camino, que una cosa es el discurso del gobierno y otra cosa es lo que se ve en la realidad, con escándalos todas las semanas, con líos de corrupción, con una serie de personajes enquistados dentro del gobierno, de una reputación notablemente deshonrosa y con un gobierno descuadernado, sin rumbo, con un gobierno que no ha entendido que el ciudadano de a pie tiene una agenda muy diferente a la que tiene el gobierno. Hoy, ustedes que tienen familiares en Colombia, le pueden preguntar cuál es el top 3 de los problemas de Colombia y le van a decir que lo que más le preocupa al ciudadano hoy en este país es la inseguridad. Eso es lo que más le preocupa. Y como segunda medida, le van a decir que le preocupa el costo de vida desmedido. Y como tercera preocupación, seguramente le van a hablar del desempleo, de la falta de oportunidades para los profesionales en este país. Entonces tenemos un top 3 de problemas. Y pregunten ustedes cuál es la política pública del gobierno frente a esos 3 temas. Frente a la seguridad, la respuesta del gobierno es la llamada paz total, que no es otra cosa que el meter a un grupo muy fuerte de delincuentes, de narcotraficantes, a lavarles sus delitos y a declararle la impunidad total. Frente al desempleo, lo que ofrece el gobierno es una reforma laboral que no solamente no va a garantizar, y esto sí es histórico, no solamente no va a garantizar la creación, la generación de nuevos puestos de trabajo, sino que va a poner en peligro más de 700,000 de los actuales trabajos que hay en Colombia, por una sencilla razón: los costos laborales se van a aumentar y en la medida que le aumenten a los empresarios los costos laborales, el único camino que tiene el empresario es buscar reducir costos vía reducción también, recorte de la nómina. Y el tercer aspecto, el de la
los costos de los alimentos en Colombia y los costos de los insumos. Creo que la respuesta del gobierno es irse en contra de los empresarios, en cada vez ponerle más talanqueras a los empresarios. Recuerde que la gran excusa del gobierno era cómo reemplazo la renta petrolera, que son aproximadamente 42 billones de pesos al año que produce Ecopetrol y que le transfiere a la nación en renta petrolera. ¿Cómo hago para reemplazar esos recursos? Los vamos a reemplazar por turismo. Pero ¿sabe cuál es el apoyo del gobierno al sector turístico? El presidente Iván Duque, en su reforma tributaria y en medio de la pandemia y buscando la reactivación de este país, económica de este país, desmontó el IVA para la hotelería, para los tiquetes aéreos. Eso llegó hasta el 31 de diciembre. Este gobierno volvió a mantener el IVA para los hoteles en 19%. Volvió a la tarifa plena del IVA para los tiquetes. Volvieron los retenes en las carreteras, la inseguridad en las carreteras. Sube el precio de la gasolina y el presidente nos vende el discurso que el precio de la gasolina solamente afecta a los más ricos, a los que tienen carros. Pues debo darle un dato a ustedes que están en los Estados Unidos. Estados Unidos tiene 350 millones de habitantes y tiene el mismo número de motocicletas que nosotros, que tenemos 50 millones. ¿Por qué? Porque la gente en Estados Unidos compra motocicletas para recrearse, para salir un fin de semana, para hacer deporte. La gente en Colombia compra motocicleta para trabajar como mototaxista, para trabajar como mensajero, para movilizar a la familia. De 17.5 millones de vehículos que circulan hoy en Colombia, 12 millones son motocicletas. Y creo que el presidente Petro, cuando asegura que el aumento de la gasolina solamente le va a afectar a los ricos, creo que está graduando de ricos a 12 millones de colombianos que se mueven en motocicletas, que se dedican a la mensajería, que se dedican al mototaxismo y que evidentemente no pueden ser considerados como ricos. Entonces, ese es el panorama y prácticamente la falla multisistémica que presenta el país. Indicadores sombríos, la construcción y la venta de vivienda nueva se cayó en el país en más de un 60% en promedio. Y en una ciudad como Barranquilla, esa cifra llegó casi al 70%. Y recuerde que la implicación que se caiga la vivienda nueva es que también se cae el sector de la construcción, que es el que mayor oferta o mayor demanda de mano de obra no calificada genera en el país. Creo yo que son indicadores sombríos, creo que no es un panorama alentador el que se vive en estos momentos en Colombia. Y bueno, estoy aquí dispuesto a escucharlos, a intercambiar opiniones con ustedes, a responder preguntas, inquietudes, a escucharlos. ¿Qué piensan ustedes desde los Estados Unidos, en su gran mayoría, sobre lo que está sucediendo aquí en Colombia? Porque sabemos que tienen lazos de familia, lazos y afectos muy profundos por el país y, por supuesto, les asaltan preocupaciones muy grandes con respecto al futuro de Colombia. Hoy estamos preocupados por la salud del país, pero realmente Colombia tiene que despertar, porque hemos tenido unos políticos y unos partidos inferiores al compromiso que se desconectaron del pueblo. Petro claramente expuso que iba a llevar a Colombia a replicar el modelo venezolano y eso lo dijo por todos los medios. Muchos de los que votaron por ese programa hoy se quejan. De los que vendieron el voto, muchos se quejan. De los que no votaron, ya muchos han salido del país. Desde Ultratumba, los 3 millones de votos de Tibisay y Vega, hoy están haciendo manifestaciones al compadre Sata contra los partidos políticos que no impugnaron el dudoso resultado de las elecciones. Y qué decir de los elegidos que se enfermaron de diabetes por la mermelada. La suerte del país está en manos del Congreso, en la Comisión de Acusaciones para aplicar los artículos 174, 165
que lleven a la defenestración o en la pérdida del puesto para quien viole la Constitución y la ley que juró defender, pero que está constantemente violando. La noticia de hoy es que en la comisión de acusaciones, los 3 parlamentarios que van a tener que analizar las acusaciones y las denuncias que han presentado Miguel Uribe, que ha presentado Fico y otras que las están todas uniendo porque más o menos van hacia el mismo aspecto. Dos de los congresistas elegidos son 2 del Pacto Histórico y 1 del Partido de la U. El pueblo necesita ganar y mantener la calle pacíficamente para defender las instituciones y usar los recursos legales, el cabildo abierto, los referendos, las denuncias que se están haciendo acá pues allá en el país y si es necesario llegar a instancias internacionales, pero no se puede seguir aceptando esa actividad tan pusilánime de mucha parte del sector político. Hay que buscar opciones nuevas, políticos que no estén contaminados, un cambio que lleve al poder a gente honesta y el pueblo tiene que realmente despertar y darle el voto a quien se lo merece y no por una botella de aguardiente y un tamal. Si el colombiano no se despierta, no toma responsabilidad, nadie va a solucionarle el problema de Colombia. Como el problema de Colombia tienen o tenemos que solucionarlo los colombianos. Y ahorita hay una parte muy importante que son las elecciones de octubre, donde con la ayuda de Indra y Smartmatic y Tibisay Vega, si se logran atornillar, olvídense de Colombia porque será la República Bolivariana Socialista de Colombia, Venezuela, nueva versión. Eso es ese es el panorama que tenemos. Afortunadamente las Cortes están ya hablando, están bloqueando algunas cosas, pero se requiere exigirle a quienes eligieron que cumplan con ese mandato que se les dio, porque ellos son los representantes de quienes le dieron el voto y tienen que cumplir. Y si no, tiene que haber un voto castigo y no volver a darle un solo voto a toda esa parranda de sinvergüenzas. Ese es el comentario, Pierre. Bueno, coronel, muchas gracias. Creo que usted resume con gran acierto la situación del país. Primero, el origen. La gente salió a votar por Petro convencidos que él encarnaba un cambio en el modelo del país que del país que todo el mundo rechazaba o que la gente rechazaba, de los políticos que hacían y deshacían con los dineros públicos, del usted no sabe quién soy yo, de la manera de llegar a los puestos públicos, a los cargos públicos para enriquecerse. Y creo que elegir a Petro era como cuando usted tiene un ratón en la cocina y quiere eliminar ese ratón y decide que la vía para eliminar ese ratón es meterle 4 tacos de dinamita a la cocina y volar la casa y así pues vuela el ratón, pero acaba con la casa. Entonces creo que fue el camino equivocado, desesperado de mucha gente que consideraba que había que patear el tablero para sacar a los políticos y no se dan cuenta, o hoy se están dando cuenta, que el remedio es peor que la enfermedad. Lo segundo, decirle que infortunadamente hay muchos congresistas que parecen estar más preocupados en sus intereses muy personales, que acaban de terminar una campaña al Congreso de la República que les costó miles de millones de pesos para reelegirse en el Senado o en la Cámara y que todavía están llenos de deudas, de compromisos, de esa avidez por contratos para poder atender a sus amigos, a los acreedores y poder pagar la credencial que se ganaron a través del voto comprado. Y me preocupa ese grupo de congresistas, porque ese grupo de congresistas va a estar dispuesto a venderle el alma al diablo, va a estar dispuesto a votarle a Petro y a firmarle hasta en una hoja de plátano las reformas, con el propósito de satisfacer sus intereses, solucionar su situación, no importa
qué pase con el país. Y usted toca un tema muy importante, Coronel Homero, y es que el próximo 29 de octubre Colombia tiene una cita no solamente con la democracia, sino también una cita con el poder regional, con construir el poder regional. Las elecciones de octubre no solamente serán unas elecciones para definir quiénes serán los gobernadores, los alcaldes, los diputados, los concejales, sino también será un plebiscito, una especie de plebiscito para el gobierno, en el que la gente pueda salir a rechazar el modelo actual de gobierno, que además de eso impera y se impuso en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, y ustedes ya ven los resultados que tenemos en esas ciudades y los preocupantes indicadores que hoy registran esas tres ciudades en materia de inseguridad, de obras, de desarrollo, de atención social. Los indicadores son absolutamente preocupantes. O modelos que se han definido, como el de Barranquilla, por ejemplo, donde usted ve que hoy Barranquilla es una de las ciudades diferentes del país. Es una ciudad que genera unos indicadores de confianza que la llevan a encumbrarse como la ciudad con mayor potencial de Colombia. Creo yo, coronel, que este 29 de octubre todos tenemos una cita en las urnas y que no podemos permitir que la izquierda, con su modelo de pobreza, con su modelo de miseria, con su modelo de odio, de división, de resentimiento y de lucha de clases, se imponga en estas elecciones que serán como un plebiscito, pero también prácticamente serán las primarias de lo que será la campaña presidencial del año 2026. Salir a votar por candidatos que tengan concordancia política e ideológica con Gustavo Petro es prácticamente condenar al país a un retroceso histórico y al riesgo que evidentemente estos señores huéspedes de la Casa de Nariño se queden muchos años más, como ha sucedido en Venezuela, como ha sucedido en Bolivia, como sucede hoy en Argentina y en otros países de nuestra América Latina. Importante escuchar la opinión de cada uno de ustedes, encontrar obviamente los puntos de concordancia, y concuerdo en gran parte de su disertación. Y esta semana yo a través de la cuenta en Twitter, soy muy tuitero, las personas me pueden encontrar como @JPCerna, JPCerna. Te voy a Soy muy, agregar. muchas gracias, doctor. Soy muy tuitero y entonces esta semana estaba haciendo una comparación y creo que ustedes lo han puesto sobre el tapete varias veces hoy, el proceso 8000, han hablado del proceso 8000. En ese proceso 8000 y lo que estamos viviendo hoy, hay varias similitudes, pero hay varias diferencias que también operan en contra de Petro. La primera similitud, pues todo parte con base en un descontento de un personaje. El personaje del proceso 8000 que estaba descontento fue Santiago Medina Serna, que fue gerente de la campaña de Ernesto Samper, presidente, en 1994. Él esperaba que Samper le entregara la embajada de Colombia en España. Soñaba con ser embajador de Colombia en España. Samper no le entregó ese cargo y bueno, comenzaron allí algunas desavenencias que terminaron en unos testimonios muy fuertes de Santiago Medina en contra del gobierno de Ernesto Samper. Aquí hay otro personaje y es Armando Benedetti. Pero así como ese proceso tiene, o esos procesos, el 8000 y lo que estamos viviendo hoy tienen similitudes, también tienen diferencias que obran en contra de Petro. La primera, en el proceso 8000, Samper contó con un escudero como Horacio Serpa, que era una persona que tenía gran respeto dentro del Congreso de la República
que era una persona que tenía un contacto directo con la clase política, que lo respetaban, que estaba dotado de unas indiscutibles cualidades al momento de pronunciar discursos en el Congreso de la República. Tenía un fácil verbo, incluso tenía una conexión con la gente. Ustedes recordarán frases como mamola, como esto dijo el armadillo sentado en un palo de coco, ni me subo, ni me bajo, ni me quedo aquí tampoco. También las peleas que tuvo con don Mike Frechet, que entonces era el embajador de Estados Unidos en Colombia, que le dijo gringo maluco, ustedes recordarán. Serpa era un personaje carismático, era un personaje que tenía conexión con el pueblo, con la clase política, que tenía el olfato político y sentido común. Petro no tiene ese tipo de personajes dentro de su gobierno. Agrego otro punto que tuvo Samper a su favor, pero que no tiene Petro. Y es que Samper tenía en ese momento, gozaba de una hegemonía del Partido Liberal dentro del Congreso de la República. El Partido Liberal en ese entonces representaba entre un 54 y un 57% de los congresistas elegidos para ese periodo. Petro no cuenta con mayorías dentro del Congreso de la República. Otro hombre que ayudó a sostener a Ernesto Samper durante ese periodo aciago del proceso 8000 y de las peleas con los Estados Unidos era o fue Julio Mario Santo Domingo, que en ese entonces era el propietario del grupo económico, del conglomerado económico más poderoso del país. ¿Recuerdan ustedes Bavaria? ¿Recuerdan ustedes Caracol Radio, Caracol Televisión y una serie de empresas emblemáticas, entre ellas Avianca también en ese momento, que estaban en cabeza del Grupo Santo Domingo? Y Julio Mario Santo Domingo, a través del presidente de Bavaria, Augusto López Valencia, le brindó un respaldo a Samper presidente. Y yo lo que veo es que en el caso de Petro hay una desconexión con los empresarios de este país. Los cacaos de este país han sido permanentes tarjetas de tiros donde terminan los dardos de Petro. Todos los empresarios grandes de este país han sido víctimas del acoso, de los permanentes insultos del presidente de la República. Entonces veo que en un caso y en el otro, en el caso del proceso 8000 y en el caso de lo que está pasando ahora, hay grandes diferencias. Y una diferencia sustancial, no menor, y no porque la deje de último, quiere decir que sea la menos importante. ¿Ustedes se imaginan qué hubiera pasado si en medio del proceso 8000, el juicio que se le siguió a Ernesto Samper en la comisión de acusación de la Cámara de Representantes, hubiera existido las redes sociales, hubiera existido Twitter y hubiera existido YouTube, hubieran existido todos estos medios digitales y los medios independientes que hoy existen en el país? Hoy hay una importante herramienta tecnológica y es precisamente las redes sociales, el Internet, estos espacios de diálogos virtuales que nos permiten entrelazar ideas, identificar conceptos e identificar comunidades en torno a ciertos objetivos comunes. Creo yo que no va a ser fácil para el presidente de la República sacar adelante su agenda de reformas en medio de la permanente intención de avasallar, de pasar por encima de las ideas de los demás, de no tender puentes, de no buscar consensos, sino de dinamitar puentes y de quemar naves en medio de una discusión política. Craso error. La democracia no es eso. La democracia es precisamente la búsqueda de consensos, la búsqueda de consolidar mayorías para precisamente construir espacios de gobernabilidad. Entonces creo que hoy en día, de acuerdo con el médico Laureano, cuando habla de la política
de las personas que están podridas, de las personas que han hecho acuerdos putrefactos, de las personas que han venido jugándole a cada uno de los gobiernos, a los que yo les llamo istas. Son ahora petristas, pero fueron duquistas y anteriormente fueron santistas y antes de eso estuvieron con Uribe, fueron uribistas y antes pastranistas y en fin, usted va mirando gobierno por gobierno y se van acomodando. Se voltean más que un buñuelo cuando se estaba fritando en aceite. Estas personas son las que evidentemente han venido acomodándose en la democracia, pero usted ve que se acomodan no para llevar cosas buenas para la gente, no para construir un país mejor y más equitativo, no, para satisfacer intereses personales, para jugarle al gobierno, a votarle en el Congreso de la República a cambio de mermelada pura y dura, a cambio de que le den puestos a los amigos. Así juegan muchos congresistas de la República y eso me lleva a pensar que también hay que identificarlos. También nosotros tenemos que continuar con esta labor a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, de todas las herramientas con las que hoy contamos para mostrar nuestro descontento, tomar distancia frente al gobierno y decirle al país que hay otro modo de gobernar, que hay otra forma de buscar consensos y evidentemente este camino que está tomando Colombia no está bien y hay que recordárselo a la gente diariamente en nuestros diálogos sociales, en nuestras reuniones familiares, en las reuniones con los amigos. Decirles que de nuestra decisión, más pronto que tarde, que de nuestra decisión democrática el próximo 29 de octubre, dependerá el futuro de Colombia, dependerá la estabilidad democrática. Y alguien dijo por ahí algo, una frase que es muy importante, la institucionalidad, el respeto por las instituciones de este país que están quedando muy lesionadas tras un gobierno de esta naturaleza que quiere pasar por encima del Congreso, de la Iglesia, de las Cortes, de el periodismo y de las instituciones de este país, instituciones que se han construido con sudor y lágrimas durante décadas, instituciones que no pueden ceder ante los embates de un gobierno con ínfulas de dictadura, a un gobierno en que entrelaza relaciones con la gente y a un gobierno que lo abraza y le alza la mano suya siempre y cuando usted le aplauda como foca en todo lo que ellos proponen. Pero cuando usted se atreve a llevarle la contraria, cuando usted se atreve a hacerle un ajuste a alguna idea del gobierno, se gana enseguida las bodegas petristas, a los que llaman aquí en Colombia las barras bravas del petrismo, cayéndole encima a la gente. Y eso se ve todos los días en redes sociales. Los insultos de los seguidores de Petro, avalados por la directriz que ha dado el presidente. Los periodistas mienten, los medios de comunicación son un instrumento de la derecha recalcitrante y de la ultraderecha, y toda esa cantidad de canalladas que dice Petro. Sí, primero que todo, ¿por qué tanto potenciamiento de las minorías? Por ejemplo, los indígenas, LGTBQ+, etcétera. Los negros, los cimarrones, los gestos, ¿cuáles que son los que son por allá cercanos a Cartagena? Los palenqueros. Bueno, palenqueros, bueno, los pescadores, todo el mundo tiene ahora una forma de asociación. Y si esas minorías son tan buenas, que yo no digo que no, que yo no digo que no tengan derechos, tienen los mismos derechos que los demás, pero ¿por qué ellos, siendo una minoría, tienen más derechos que el resto de los colombianos? Sí, porque es que hay que ver que no se puede entrar a los territorios por allá porque los indígenas tienen una guardia campesina que no permite entrar.
todos sabemos que es una guardia campesina a favor de los narcos. Bueno, entonces, si ellos en realidad quieren el progreso, ¿por qué se han opuesto a las energías limpias en La Guajira hasta el punto que creo que la empresa Emel o algo así Enel, está, sí, Emel está a punto de irse porque ya no puede más? Bueno, entonces, ahora otra. ¿Qué piensas o qué opinión tienes de lo que sigue con respecto a Benedetti? Otra. ¿Tienes alguna idea quién está detrás de Laura Sanabria manipulándola para que haga esto y lo otro? Porque es que hasta lo que se ha conocido, no, hasta el momento lo que se ha conocido da a entender que una persona con mucho poder está detrás de ella. Las puntadas de Benedetti, cuando dijo, a ti no te eligió Petro, ni te recomendé yo, a ti te eligió Verónica y ya sabes por qué. Bueno, eso es algo que está ahí como para averiguar. Y por último, no sé si a lo mejor me venga otra pregunta. Por último, ¿qué piensas o cómo te parece? ¿Cuál es tu opinión acerca del atentado contra la libertad de prensa que hoy claramente le declaró una guerra, esa cosa que le llaman presidente de Colombia? Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jean-Pierre. bueno, yo estaba acá como todo alumno juicioso anotando, porque la memoria es débil y a veces a uno se le olvidan las preguntas. La primera de ellas, sobre las minorías, varias cosas por responder. Creo que no solamente en Colombia, sino en el mundo entero, estamos viviendo en medio de la dictadura de las minorías. Hoy nosotros, las mayorías, estamos sometidos a lo que decidan, a lo que impongan las minorías. Y les voy a poner ejemplos. Aquí en Barranquilla hay un centro comercial que se llama Portal del Prado. Ese centro comercial, que queda en un sector muy central de Barranquilla, frente a la catedral y frente a la Plaza de la Paz, es usualmente visitado por comunidades LGTBI más, como le llamen ahora. Cada vez le agregan más letras y más números y más símbolos. Prácticamente uno va a tener que andar con la cartillita esa del abecedario que teníamos antes, rojo y azul, para toda la cantidad de letras que le agregan. Sucede que en varias oportunidades, personas pertenecientes a esta comunidad se han dado excesivas muestras de cariño dentro del centro comercial. Y alguno que otro miembro de la seguridad de ese centro comercial les ha pedido que por favor dejen esas muestras de cariño, teniendo en cuenta o considerando que hay niños, hay familias que están acudiendo con esos niños. ¿Y saben qué? Como estamos en una dictadura de las minorías, los señores LGTBIQ+ acuden a una acción de tutela a través de la cual tratan de reivindicar a través de un mandato judicial sus derechos a la libre personalidad, al libre ejercicio de la personalidad, a la libre muestra de afecto, y termina, y ya ha pasado en 2 ocasiones, el centro comercial tiene que organizarle un evento público con asistencia de medios de comunicación, a través del cual pidan excusas públicas a la pareja homosexual que se estaba dando esas excesivas muestras de cariño. Y como ese hay muchos ejemplos en Colombia, ejemplos como el que ponías de la comunidad de La Guajira,
esto está lleno de una serie de parámetros legales que aquí le llaman consultas previas. Es decir, si hay un yacimiento petrolero, si se va a desarrollar una hidroeléctrica, si se va a construir un desarrollo en ciertos territorios y en esos territorios están cabildos indígenas, hay algún asentamiento de unas minorías, hay que someter primero ese proyecto a consideración de esas comunidades, como por ejemplo el parque eólico en La Guajira, donde se estaban invirtiendo millones de dólares, donde Enel adquirió unos terrenos, unas tierras, y donde allí se trasladaron equipos para la construcción de ese parque eólico, dándole trabajo a ingenieros, dándole trabajo a técnicos, dándole trabajo y llevándole desarrollo a esa parte de La Guajira. Dicen los señores de Enel en su comunicado que tuvieron que tomar la decisión de no continuar con el proyecto porque este año no habían avanzado absolutamente nada, porque cada vez que los señores de las comunidades circundantes al proyecto decidían bloquear el ingreso de trabajadores, el ingreso de materia prima, lo hacían, trayendo unas consecuencias obviamente muy fuertes en materia económica y en materia de avances del cronograma el parque eólico. Y como ese hay muchos casos, porque Colombia infortunadamente se dejó arrastrar hacia la dictadura de las minorías. Minorías que uno encuentra en la cotidianidad. Si usted va a un centro comercial y la mayoría de la gente va sin mascotas, pero hay personas que llevan 2 perros y un perro se encuentra con otro perro y como la comunicación entre esos 2 perros son los ladridos, se agarran a ladridos el uno con el otro y todo el resto de la humanidad tiene que soportar los ladridos de los perros. Y ahí que usted llegue a protestar o a reclamarle algo al dueño de alguno de los 2 perros. A mí me gustan los perros, pero evidentemente el tema es que ahora se impone el criterio de las minorías. Las minorías están protegidas, pero y pregunto, ¿quién protege a las mayorías? ¿Quién protege a la familia conformada por papá, mamá e hijos? ¿Quién nos protege a nosotros? Yo tengo hijos pequeños, tengo una hija de 12 años y una de 6. ¿Cómo le explico yo a mi hija las excesivas muestras de cariño que puedan estar dándose 2 transexuales, 2 lesbianas en medio de un centro comercial? ¿Cómo se lo explico? Y si ellos tienen derecho a darse esas muestras de cariño, ¿por qué yo no tengo derecho a rechazarlo? Evidentemente, ese tema de las dictaduras de las minorías es un tema que en este gobierno se está afianzando mucho más. Ayer el presidente habló sobre la creación de ese ministerio que se le está construyendo a Francia Márquez, el Ministerio de la Igualdad. Y ese ministerio va a tener 5 viceministerios. Uno LGTBI, uno para las minorías negras, otro para los que les gusta usar gorra, otro para los que llevan gafas, o sea, para todo el mundo. De todo como en botica, complaciendo a todo el mundo como si esto fuera Radio Reloj, complacencias musicales. Ante la segunda pregunta, Benedetti, ¿qué sigue? ¿Qué sabe Benedetti? A mí me parece que Armando Benedetti fue una pieza clave dentro de la campaña de Gustavo Petro. La campaña de Gustavo Petro era una al momento de la llegada de Benedetti y fue otra después de la llegada de Benedetti. Benedetti le puso orden. Benedetti consiguió recursos. De hecho, en las conversaciones, en los audios que se filtraron, hablaba de 15,000 millones de pesos que había levantado, recuerden, y que dijo que de saberse quién había aportado esos 15,000 millones de pesos, se iban a caer las Torres Gemelas. Benedetti es un tipo muy hábil, es un tipo que conoce las dinámicas políticas del país, la politiquería, las componendas, sabe cómo comprar votos,
sabe dónde están los caciques políticos y cómo hacer acuerdos con esos caciques políticos. Porque el pacto histórico fue eso, una montonera, una mezcla de gente de izquierda con megáfono, con camisetas del Che Guevara, con boinas, con mochilas terciadas que no se bañaban, y también corruptos que nunca habían militado en la izquierda, pero que oportunistamente se le pegaron a Petro cuando lo vieron que estaba adelante en las encuestas. Benedetti es un tipo profundamente inestable. Sus 6 matrimonios así lo indican. Es un tipo que ha sido uribista, santista, vargallerista y ahora, por lo menos hasta hace unos días, fue petrista. Es profundamente inestable. Nadie puede tener una relación estable y duradera con Benedetti por la forma de ser de Benedetti, porque es una persona impulsiva que se deja llevar por los efectos del licor, de la droga que él mismo reconoció consumir. ¿Y qué pasará con Benedetti? Algunos dicen que es un volador sin palo, que es un tiro al aire, que es una persona que no tiene evidentemente la estabilidad emocional como para darle manejo a los temas. Y es impulsivo porque hace un día, 24 horas, escribió un trino diciendo que él podía decir muchas cosas, podía asegurar muchas cosas del gobierno. Y luego borró el trino y a los pocos minutos dijo que no, que él tenía las mejores intenciones con el gobierno. Luego salió diciendo que se había metido a Alcohólicos Anónimos. Entonces es un tipo que da tantos bandazos a nivel de emocionales, preocupa, no se sabe qué va a pasar con él, si es que el gobierno le va a entregar algo bajo cuerda para contentarlo y para entregarle, digamos que lo básico en sus expectativas de vida a Benedetti. Yo creería que sí, que sabe mucho, indudablemente tiene mucha información, que es peligroso para el gobierno. Claro que es peligroso para el gobierno una persona que maneje tantos secretos. El trino que borró Benedetti decía, es claro que hay una campaña para desprestigiarme en mi integridad personal con el objetivo de descalificarme de futuras cosas que pueda decir. Lo escribió a las 2:24 de la tarde. Luego lo borró y a las 6:29 puso este trino. He sido parte fundamental del actual proyecto político del presidente Petro. Sin embargo, no satisfecho con lo que me correspondió políticamente, en un acto de debilidad y tristeza, me dejé llevar por la rabia y el trago. Puedo asegurarles, y no tengo pruebas, pero tampoco dudas, que evidentemente entre un trino y el otro, alguien llamó, alguien lo vio, alguien le dijo, Armando, cálmate, te vamos a dar esto, vas a tener esto. Recuerden que el poder presidencialista en Colombia maneja mucho dinero, muchas instituciones, instituciones que quizás ustedes ni siquiera yo sé que existen, pero las manejan y tienen el presupuesto. Y el poder del bolígrafo del presidente de la República en Colombia es muy grande. Seguramente Benedetti lo que aspira es que le garanticen una tranquilidad económica, que le garanticen cargos, contratos o algo que lo mantenga callado y fiel al presidente. Creo que ese va a ser el futuro de Benedetti. Y se arriesga mucho Petro si no tiene contento a Benedetti. Porque lo que sabe Benedetti podría hundir para siempre al gobierno de Petro. No me cabe duda que hasta tendrá las pruebas. Y le aseguro algo. Benedetti, me imagino, que se aseguró en campaña y guardó muchas evidencias que, si salen a la luz pública, derrumbarían el gobierno de Petro. Sobre Laura Sarabia, ¿quién está detrás de ella? Interesantísima pregunta, porque es una mujer que a sus 29 años solamente había tenido un empleo. Fue asistente de Armando Benedetti, miembro de la UTL, es la Unidad de Trabajo Legislativo,
a la que tiene derecho cada congresista. Y durante su paso por el gobierno, por el Senado, Armando Benedetti le entregó la posibilidad a Laura Saravia de ser miembro de su unidad de trabajo legislativo. Benedetti pensó que yéndose para Venezuela y dejando a Laura Saravia al lado del presidente, aseguraba ese espacio en la presidencia de la República con alguien muy cercano a él y con alguien leal. Pero parece ser que la lealtad de Laura Saravia duró más un merengue en la puerta de un colegio, un mango en la puerta de un colegio, que la lealtad de Laura Saravia. Benedetti no había terminado de cerrar la puerta del avión que lo trasladó hasta a Venezuela cuando Laura Saravia se declaró en independencia. ¿Quién está detrás de Laura Saravia? Pues yo le diría lo siguiente. No sé quién está detrás de ella, no lo puedo decir con certeza, pero seguramente detrás de ella hay personas con muchos intereses en el gobierno, intereses de contratos, de poder, intereses de concesiones, intereses en la chequera del Estado. Gustavo Petro es un hombre frío, distante, desconfiado, poco amable en su trato personal, ensimismado. Es un hombre que habla poco. Él habla nada más cuando tiene un micrófono y cuando tiene un auditorio, y allí lo van a ver ustedes hablando. Pero las personas que han tratado con Gustavo Petro en la intimidad lo describen como un hombre huraño, frío, muy poco conversador, intransigente. Y aquellos que se ufanaban de hablarle al oído al presidente de la República se quedaron con las ganas de seguirle hablando al oído, porque él quedó deslumbrado por la cercanía con Laura Saravia y era una de las pocas personas que en realidad le hablaba al oído al presidente de la República. Y una persona que le habla al oído al presidente de la República de Colombia, de Estados Unidos, de Jamaica, de Haití, de cualquier país del mundo, siempre será una persona muy interesante para contratistas, para empresarios, para multimillonarios del mundo que quieran hacer negocios con ese país. Y Colombia, obviamente, le repito, tiene un régimen presidencialista donde hay mucho poder concentrado en la figura del presidente de la República. Y sobre el último tema, contra el atentado contra la libertad de prensa, yo siempre he comparado al periodismo y la manera de uno tratar al periodista como cuando usted va a hacerse unos exámenes médicos de laboratorio. El médico le dice, bueno, necesito saber cómo están tus triglicéridos, cómo está tu glicemia, cómo está el ácido úrico, y bueno, le receta una serie de exámenes y las personas van al laboratorio clínico, se hacen los exámenes en sangre y resulta que los exámenes no le salen favorables. Los niveles le salen alterados completamente y usted se va para el laboratorio a levantar al laboratorio a piedras y a levantar a los bacteriólogos a palos y los quiere agredir. O cuando usted se siente caliente y se prueba el termómetro y tiene fiebre y estrella el termómetro contra la pared. La culpa no es del termómetro, la culpa no es del laboratorio. Y en este caso, la culpa no es del periodista. Nosotros como periodistas simplemente estamos advirtiendo una situación en el país y si la gente del país tiene desesperanza, si hay encuestas que se aplican como la que hubo esta semana, hubo 2 encuestas de Inbamer y también hubo una del Opinómetro y en ambas encuestas coincidían en la gran desesperanza que tiene el país. 70% de las personas consultadas consideran que Colombia no va por buen camino. Y eso es culpa del periodista. El periodista es un termómetro. Usted no puede
cuando le llega una correspondencia o una factura por FedEx, es soltarle el perro al señor de FedEx para que le muerda una nalga porque le llegó una factura. El señor de FedEx no tiene la culpa que le haya llegado el extracto de la tarjeta de crédito. Entonces yo creo que en medio de esa inteligencia maquiavélica que maneja el presidente de la República y de tratar de acomodar de construir un relato que sea fácilmente copiado dentro de las bases del petrismo, que son furibundos, que siguen mucho al presidente de la República, pero que a veces son poco analíticos. Obviamente este discurso cae muy bien. Este discurso es fácilmente comprado por el petrismo. Y yo me encontré una frase por aquí en Twitter y la quiero compartir con ustedes. De pronto la frase tiene una parte que es muy cruda, es algo vulgar, pero que describe fácilmente lo que es el petrista de base, ese petrista con el que muchas veces nos hemos concentrado en discusiones, y en discusiones no solamente a nivel de los amigos, sino de la familia, sino de el señor que atiende en una tienda, el señor que lo transporta a uno en un vehículo. Siempre va a encontrarse usted con un petrista. Y a veces el petrista se concentra en no dar su brazo a torcer frente a lo que fue el error y el salto al vacío que significó el elegir a Petro, sino que comienza a justificar el haber votado por Petro. Entonces le va a decir cosas como que el país seguramente está mejor que si hubiéramos elegido a Rodolfo Hernández, que el país eligió a un tipo como Petro que de pronto tiene una visión diferente y va a componer este país, pero que no lo dejan gobernar, porque ese es el tema, que no lo dejan gobernar, o que la derecha lo está acorralando, como si Armando Benedetti perteneciera a la derecha, como si Laura Sarabia perteneciera a la derecha, y como si el gobierno, al mejor estilo de Misión Imposible, de las grabaciones de Misión Imposible, no se estuviera autodestruyendo. Esa es la verdadera realidad, que están tratando de buscar, digamos que influencias exógenas, cuando en realidad lo que está pasando en estos momentos en el gobierno es que las propias fuerzas aliadas al gobierno lo están destruyendo. ¿O es que acaso Nicolás Petro es hijo de Álvaro Uribe? ¿O es que acaso Armando Benedetti estuvo en el gobierno de Iván Duque? ¿O es que Laura Sarabia era la jefe de gabinete de Iván Duque? Están en el gobierno de Petro. Son petristas los que han ayudado a generar esa incomodidad. La frase que iba a decir es un poco grotesca, pero dice, discutir con un petrista es como jugar ajedrez con una paloma. La paloma tumba las fichas, se cae al tablero y después vuela creyendo que ganó. Eso es discutir con un petrista. De hecho, Benedetti todavía ostenta su dignidad como embajador, porque hoy conocimos un decreto emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, es decir, por la Cancillería, donde se le acepta la renuncia a Armando Benedetti. Es el decreto número 0917 del 6 de junio de 2023. Y en el decreto dice, aceptación de renuncia, aceptar a partir del 23 de junio de 2023 la renuncia presentada por Armando Alberto Benedetti Villaneda. Es decir, todavía hoy podemos decir el embajador Benedetti sigue siendo embajador hasta el día 23 de junio. Hoy estamos a 7 de junio. Eso quiere decir que todavía Benedetti va a ser embajador en Venezuela durante 16 días más, lo cual implica que Benedetti va a tener a su disposición todas las garantías en materia de seguridad, un esquema de seguridad seguramente, no solamente en Bogotá, sino también en su ciudad natal, en Barranquilla, y donde quiera que se mueva, seguramente tendrá a su disposición
para él y para su familia un esquema de seguridad. Petro tendrá que protegerlo. Y tendrá que protegerlo porque yo me imagino que Benedetti, que es hábil, le dirá al presidente, si a mí me llega a pasar algo, ya yo tengo 2 o 3 personas que tienen las pruebas para sacarlas enseguida. Y usted verá si me permite que yo me arriesgue. Si a mí me pasa algo, 2 o 3 personas seguramente van a revelar, van a filtrar todo lo que está sucediendo, porque Benedetti necesita seguro de vida. Y este tema se ha convertido en una cosa, en un asunto tan tenebroso, tan mafioso, que sinceramente no dudo en que ese tipo de cosas, ese tipo de situaciones y de escenarios seguramente está contemplado por Armando Benedetti. En la medida que mantengan tranquilo a Benedetti, el gobierno tendrá un vuelo en calma. Pero si a Benedetti no lo tienen tranquilo y no le colman las expectativas, y a Laura Sarabia tampoco la tienen tranquila, ni le colman sus expectativas, me imagino que a nivel económico, de contratos, de tranquilidad, de garantizarle lo básico, este vuelo será más que un apacible traslado entre ciudades, será como pasar en una pequeña avioneta por el Triángulo de las Bermudas o de meterse en el ojo del huracán, literalmente hablando, en medio de la fuerza de la naturaleza. Creo yo que el presidente Petro debe ser consciente de eso y me imagino que habrá designado a alguien que atienda y que garantice las demandas de Benedetti y de Laura Sarabia, porque recuerden que también están citados en fiscalía y recuerden que también están citados en el Consejo Nacional Electoral, diligencia que se aplazó para acumular los procesos que hay en contra del presidente Petro. Pero en la medida que van a ser escuchados por fiscalía, por procuraduría y por el Consejo Nacional Electoral, evidentemente el gobierno nacional tendrá que pisar pianito con ellos, porque si se sienten maltratados, así también van a maltratar al gobierno en esas declaraciones. Bueno, yo creo que Benedetti es un buen jugador, pero tiene que tener mucho cuidado, porque de que sabe, sabe y sabe mucho. Sin Benedetti, Petro no hubiera llegado a la presidencia. Él es, Está muy claro, él está claro. es el arquitecto de los votos en el Caribe. Así que, pero tiene que tener cuidado. El arquitecto de los votos en el Caribe, como lo definiste, Nidia, y también el puente que permitió la llegada de muchos apoyos políticos. A Benedetti lo terminaron apoyando Musa Besaile, el Ñoño Elías, Zulema Hattin, William Montes y una serie de dirigentes políticos muy cuestionados en el Caribe colombiano. Dirigentes políticos que evidentemente estuvieron en medio del ojo del huracán, estuvieron enviando a toda su estructura política que votara por Benedetti desde sus sitios de reclusión. Por el Petro, pacto histórico votaron también, recuerde esa tenebrosa alianza que llamaron Pacto de la Picota, cuando sí, Juan Fernando Petro se internó en las cárceles del país, prometiendo una serie de actuaciones jurídicas en favor de la impunidad de algunos jefes de estructuras criminales. Y allí también estuvo el comisionado de paz, Danilo Rueda, quien en una reunión que tuvo con gente del Clan del Golfo, la gente del Clan del Golfo lo describió como un militante y un defensor del Ejército de Liberación Nacional, del ELN. Luego, entonces, todos estos capítulos tenebrosos de los dineros que recibió incluso Nicolás Petro de parte de personas ligadas a las mafias y ligadas
a procesos judiciales en Colombia, evidentemente develaron que en el pacto histórico se llevó a cabo una alianza con mafiosos, una alianza con expresidiarios, una alianza con estructuras criminales que al mejor estilo, yo no sé si ustedes recordarán en la campaña del 2010, Antanas Mocus hablaba de un todo vale, todo vale. Aquí todo valió, aquí todos entraron. Aquí al mejor estilo de la canción de Héctor Lavoe, le dijeron a esta campaña, entren que caben 100, entre todo el mundo. Y aquí se juntaron de todos. Aquí entraron todos. Todo el que tenía plata y el que tenía votos, los dejaron entrar aquí con tal de ganar la presidencia de la República. Y cuando un mandatario se elige a través de un pacto de mafiosos, evidentemente los mafiosos luego van a pedir participación dentro del gobierno, y si esa participación no es efectiva, todo terminará derrumbándose. Nosotros hemos visto a lo largo de la historia que los grandes robos del mundo se han terminado delatando, y las autoridades han terminado solucionándolos y apresando a los implicados por una mala repartición, porque alguien quedó insatisfecho dentro de la repartición del botín, porque alguien esperaba un poquito más y eso no le tocó. Y esas grietas que se generan en torno a las mafias son las que terminan con la ruptura de las estructuras mafiosas. Lo hemos visto en los cárteles, pero también lo estamos viendo en la política. Y a mí no me cabe la menor duda que tarde o temprano toda esta maraña de corrupción y toda este entramado de estructuras criminales que rodearon a el pacto histórico terminará por una ruptura más temprano que tarde, derivada precisamente de esa insatisfacción que pueda sentir un sector. Hoy a eso le podemos poner nombre, Armando Benedetti y Laura Sarabia, pero más adelante pueden ser otros. Yo no dudo que así será. Así que yo lo veo difícil que se bajen de ese bus si nosotros los colombianos seguimos empujando, y tenemos que seguir empujando. Me parece importante su acotación, doctor Laureano, y a eso le Laureano, por agregaría, favor. Laureano, a Sí, eso le sí, agregaría que Verónica Alcocer, la esposa del presidente Petro, también sí. ha sido protagonista por algunos desaguisados que se han presentado dentro de la administración. Por ejemplo, su injerencia en la designación de María Concepción o Concha Baracaldo, como se le conocía, como la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Ella Claro. confesó públicamente, Concha Baracaldo, que la primera dama le ofreció el cargo y se fue para allá a manejar la política de la primera infancia con el único mérito de ser la vecina en la lujosa casa donde vivían los Petro en Chía, cerca de Bogotá, del presidente de la República. Lo segundo, Eva Ferrer, una española a la que se le tramitó vía express la nacionalidad colombiana para luego ser designada como consejera en el Palacio de Nariño, amiga de Verónica Alcocer. Hay dos españoles también. Uno de ellos se Sí, llama señor. Manel Grau. Ustedes pueden Sí, sí. googlearlo y allí aparecerán. Se les tramitó también vía express la nacionalidad colombiana. Hoy lo tienen. Y son personas que están vinculadas con procesos jurídicos, procesos penales en Cataluña, y hoy están acá y que sirvieron también en España para reunir a una serie de empresarios españoles que le metieron plata a la campaña de Petro. Luego, el papel de Verónica Alcocer dentro de las decisiones del gobierno Petro no es de caja menor. Un primo de Verónica Alcocer, el ex senador de la República, Mario Fernández Alcocer, está manejando la política a nivel regional de acercársele a los candidatos y prometerle avales, prometerle
dineros del claro. gobierno y puestos, de manera tal que este tema de Verónica Alcocer no es de caja menor. Y Laura Sarabia era muy cercana a Verónica Alcocer. Un Sí, presidente de la señor. República como el de Colombia no es el presidente de la República o el primer ministro de Finlandia, de Suecia. En Finlandia y en Suecia pasa en una década lo que Colombia pasa en una semana. Este es un país muy convulsionado, un país con tantas ocupaciones para un presidente de la República, que ese presidente de la República suele aislarse y entonces termina encapsulado con una serie de personajes que son los que lo rodean. Y eso lo sabe Verónica Alcocer. Y Laura Sarabia era una de las fichas perfectas. Mantenerla allí cerca al presidente de la República era mantener y seguir ejerciendo el poder sobre las decisiones del presidente Gustavo Petro. De manera tal que creo que esa maraña, ese andamiaje mafioso que se construyó alrededor del pacto histórico, en algún momento se reventará. En algún momento alguien quedará inconforme. En algún momento alguien quedará insatisfecho. En algún momento alguien considerará que no se le ha tratado de manera recíproca o que no se le ha tratado igual que de pronto a otras de las personas, de los líderes de esa estructura mafiosa que significa pacto histórico, y todo esto se caerá a pedazos. Porque recuerden que Petro habla de ayudar al pueblo, de que es el que más sacrifica por el pueblo, pero vivía en una casa de millonarios en Chía. Y que la vicepresidenta Francia Márquez habla sobre la defensa de los nadie y que ella fue empleada doméstica, pero se mueve ahora en helicóptero y se lleva de viaje a una numerosa delegación a África y acompañado por el primer novio de la nación, su novio, se lo llevó para África sin tener ninguna relación formal. Ella se llevó a su novio y lo presentó ante los mandatarios, y que uno de los aportantes para financiar esta gira ha sido la fundación de George Soros. Esto es un plan maquiavélico, bien estructurado, no es una casualidad que haya llegado Gustavo Petro a la presidencia, ni tampoco Gabriel Boric a la presidencia de Chile, pero así como los chilenos tuvieron la entereza de carácter para trancarle el ánimo de Boric de escribir una constitución con base en su criterio desde el punto de vista ideológico, así los colombianos también podemos en esta fecha de elecciones del 29 de octubre aguarle la fiesta al gobierno, aguarle la fiesta a Petro y mostrar que hay otros caminos, que la gente no se siente satisfecha y que evidentemente este modelo de gobierno no es el que necesita Colombia. Estas reformas que propone el presidente Petro no son las que necesitan el país, y que los temas que nos inquietan, nos ocupan dentro del inventario de preocupaciones a los colombianos, no están compaginados ni alineados con la agenda que está ejecutando el gobierno actualmente. Mientras aquí estamos hablando de cosas muy terrenales, Petro está hablando en escenarios internacionales, haciendo unas brillantes, porque son brillantes, las disertaciones sobre el cambio climático. Usted se sienta a escuchar a Petro hablando sobre el cambio climático y dice, ¿qué tipo tan berraco? Es que a la gente de Colombia no le interesa el cambio climático, no lo entiende, no es la prioridad. Usted no puede estar hablando, sentándose a hablar en su familia de cuál va a ser el último vehículo que va a lanzar Tesla cuando la nevera está vacía. Usted no puede sentarse a hablar de el tren que va a inaugurar Japón, un tren rápido, cuando sus hijos no tienen educación y no tienen un maletín para meter, una mochila para meter sus libros. Es lo que está pasando aquí. Aquí el presidente va a hablar a la ONU y a los grandes foros del mundo del cambio climático. Y con ese discurso, él alimenta su ego, su vanidad, pero al ciudadano de a pie, que no puede sacar un celular en una esquina porque se lo roban y porque lo pueden matar para quitarle el celular, no le interesa el cambio climático, le interesa que haya seguridad.
no le interesa el cambio climático, le interesa que su hijo tenga la posibilidad de ingresar a una universidad, no le interesa el cambio climático, le interesa que su hijo que acaba de estudiar medicina y que él se acaba de gastar 28 millones de pesos al año en una carrera de medicina, no vaya a ganar 1,5 millones o 2 millones en una IPS. Eso le interesa a la gente y eso no lo ha entendido el gobierno, no ha conciliado la agenda de la gente con la agenda del gobierno. Está ajeno, está aislado, está desconectado del querer popular. Está desconectado del querer popular cuando el galón de gasolina subirá en lo que resta del año 3,600 pesos y se ubicará sobre los, por allá como los 15,000, 16,000 pesos en un país donde la gente no le han aumentado el salario, sigue siendo el mismo desde enero y está enfrentando una escala alcista que incluso ha llevado a la gente a tener que replantear el tema de las porciones de proteína y cambiar de pronto proteína por granos y cambiar de pronto la carne por el huevo e ir haciendo esas variaciones con tal de que los presupuestos ajusten y que la plata le alcance. De nada nos sirve hablar de cambio climático ni de transición. Yo creo que a Benedetti no lo cayó Petro, lo mandó a callar fue Maduro, y Maduro a través de Santos y Soros y de la Internacional Socialista. Y por ahí es que lo han callado y por ahí es donde tenemos que tener cuidado en todas las declaraciones que ese bandido vaya a hacer. Laureano, Quería- a Benedetti no lo quería nadie. Benedetti se quedó sin el respaldo de el mismo presidente Maduro, que le había solicitado al presidente Petro, hombre, cámbiame este tipo ya. Cámbiame este tipo. Se peleó con Laura Sarabia, se peleó con el entorno cercano al presidente Petro. Benedetti era inmanejable para el mismo canciller Álvaro Leiva Durán, que era su jefe directo. Un embajador de cualquier representación diplomática de Colombia ante el mundo tiene que entregarle, digamos que, razones de sus indicadores de gestión al canciller. Benedetti no hablaba con el canciller. Por eso ustedes ven que el canciller Leiva esta semana lo trató de drogadicto, trató de descalificarlo y por debajeó el papel de Benedetti. Lo hizo con una sola razón. Se la desquitó, se vengó de todo el desconocimiento de Benedetti hacia el canciller. Nunca le pidió permiso y autorización para volar hacia los Estados Unidos o hacia los países del mundo que recorrió Benedetti siendo embajador. El embajador Benedetti viajaba con mucha frecuencia a Estados Unidos sin tener ninguna motivación de carácter laboral, ninguna justificación para estar en Estados Unidos. Nunca le pidió la autorización al canciller, de manera tal que un Benedetti peleado con Sarabia, un Benedetti peleado con el canciller, un Benedetti peleado con medio mundo, era una persona incómoda, incluso con Maduro, que había pedido que le cambiaran, que se lo llevaran de allá. Entonces, yo no creo que la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes pueda jugar un papel digno, ni que pueda convertirse en un contrapoder, ni que pueda terminar metiendo al presidente Petro entre las cuerdas. No lo veo así. Antes que eso llegue, seguramente los representantes a la Cámara, que se gastaron un dinero importante el año pasado para reelegirse, que se gastaron 3,000, 4,000, 5,000, 10,000 millones para poder reelegirse, ellos están ávidos de recuperar ese dinero, de ayudar a los amigos políticos que le metieron sus boticos y a los cuales ellos no le han podido cumplir. ¿Y cómo se da eso? Con cupos indicativos, con puestos en el gobierno, con contratos, con concesiones. Y en un país donde la política se maneja de esa manera, no esperen ustedes
que las cosas vayan a cambiar porque sea Petro el presidente. Porque esto no es de ideología, ni de izquierda ni de derecha, sino de intereses, de plata. La política no es de odio ni de amores, sino de precisamente de intereses. Y los intereses y la plata los une a todos. Dicho de otra manera, el delito los une. El uno tiene el afán de ser absuelto y los otros tienen el poder de absolverlo, cambiándolo mediante su voto en favor de la absolución, en compensación de haber recibido una buena tajada de poder del Estado. Así de sencillo. Así que por ese lado yo no lo veo, sinceramente, Laureano. No creo que puedan hacer gran cosa. Bueno, Tu opinión sobre el ataque del pacto histórico al actual liderazgo en Barranquilla. Todos sabemos que Barranquilla es la piedra en el zapato del progresismo en Colombia. Es el modelo que desdibuja cualquier falacia que ellos le están vendiendo al resto de las grandes capitales. Me gustaría saber tu opinión al respecto. Describes con toda realidad la coyuntura política de Barranquilla. Yo pienso que quien apoya el pacto histórico en Barranquilla a nivel de alcaldía o de gobernación está desconociendo la historia de la ciudad, porque esos mismos que hoy se están vendiendo como los poseedores de la pócima mágica para solucionar los problemas de Barranquilla fueron los mismos que hace unos años la asumieron en la ruina, en el abandono y en el desgreño administrativo. No olvidemos que Barranquilla tuvo que acogerse a la ley 550, que es una ley que equivale a la ley de quiebras en una empresa. Así tuvo que acogerse Barranquilla a la ley 550 para reorganizar todos sus pasivos. Y desde el año 2008 hasta el año 2018, Barranquilla tuvo que pagar aproximadamente 1.5 billones de pesos en acreencias, herencia de los gobiernos de izquierda liderados por el cura Hoyos. Durante ese periodo, atendiendo esos compromisos, Barranquilla de 2008 a 2018 no paró las obras, siguieron haciendo obras y creo que el modelo administrativo de la ciudad muestra hoy a Barranquilla como una ciudad verdaderamente prometedora hacia el futuro, una ciudad donde se incrementó la propiedad raíz en su valor, una ciudad donde hoy hay planes para los fines de semana, donde en promedio cada 8 minutos a pie el habitante de Barranquilla encuentra un parque dotado de todos los juegos y las actividades para recrearse, parques con sostenimiento desde el punto de vista de su mantenimiento, una Barranquilla arborizada con sostenimiento también, un programa que sostiene todas las especies arbóreas que se han sembrado, una Barranquilla con escenarios deportivos, con el Gran Malecón, que tanto critica y que tanto le incomoda a la izquierda de ser el sitio, uno de los sitios turísticos más visitados de Colombia. Y ellos critican mucho la cultura del cemento, pero es que con el cemento se construyen hospitales, con el cemento se construyen escuelas, con el cemento se construyen parques, con el cemento se construyen esas vías en el suroccidente de Barranquilla, donde antes solo había barro gallego, como le dicen aquí en Barranquilla, o arcilla expansiva, como se le dice de manera técnica a este tipo de terrenos. La gente que no podía sacar a un enfermo en medio de la madrugada porque no había manera como un vehículo, un taxi pudiera llegar hasta la puerta de su casa, hoy tiene vías que dignifican su calidad de vida. Barranquilla es otra. Hoy las grandes cadenas hoteleras del mundo están aquí en Barranquilla. En Barranquilla hay Marriott, en Barranquilla hay Hilton, en Barranquilla hay cadenas y de hoteles famosos que se han instalado aquí en la ciudad, que creen en la ciudad, centros comerciales, industrias. Creo que
evidentemente, hoy la gente está viendo que hay una diferencia entre el modelo de desarrollo de Barranquilla y el modelo de desarrollo de Medellín o de Bogotá o de Cali, donde ha habido una involución. Son ciudades que están en retroceso. Hoy Barranquilla marca la pauta del desarrollo. Y les voy a comunicar una noticia que a mí me parece muy interesante. Y es que a corte de hoy, en la medida que ha ido creciendo el escepticismo y la desesperanza con el gobierno Petro, también ha ido creciendo la esperanza de darle un voto de continuidad al modelo de desarrollo de la ciudad de Barranquilla. Hoy en Barranquilla no hay manera de ganarle a Alex Char la alcaldía. No la hay. Porque primero, no existe un candidato que represente y que se conecte con el pueblo de la manera que lo hace Alex Char. Si Alex Char hoy decidiera ser candidato a la alcaldía, la última encuesta de Data Analysis indica que tendría un 74% de respaldo popular, si es Alex Char el candidato. Si no es Alex Char el candidato, sino Carlos Acosta, una persona de la misma cuerda de Alex Char, estaríamos hablando que pudiera alcanzar un 30-40% y su inmediato rival no llegaría a un 20%. Es decir, no veo cómo la izquierda pueda ganar en Barranquilla, pueda retornar al poder después de los aciagos años en los que estuvo Bernardo Hoyos en la alcaldía y que se dividió a la ciudad y que con el discurso de odios terminó la administración muy mal y sumida a Barranquilla en un verdadero caos. Yo lo que puedo decir es que a corte de hoy no veo posibilidades que le quiten el poder a los Char y ojalá Barranquilla siga siendo una ciudad diferente. Ahora, muchos retos tendrá Alex Char. El primero de ellos es que por primera vez gobernaría con un gobierno que no solamente no es simpatizante, sino enemigo de su causa política. Y en Colombia, repito, el poder presidencial es muy fuerte y todo el modelo de desarrollo de Barranquilla ha necesitado, ha demandado la participación del gobierno nacional para cofinanciar algunos de los proyectos más importantes que se han construido en esta ciudad. Pero no hay duda que Barranquilla es otra, que los grandes desarrollos que teníamos hoy no existen, que hay planes para los fines de semana, que hoy tenemos una Barranquilla muy diferente y que en realidad se está convirtiendo en la ciudad más prometedora de Colombia. Hoy el plan retiro de los cachacos es venirse para Barranquilla, donde en realidad se vive chévere, con un buen clima, con todo cerca, con la posibilidad de tener una gente que no se tiene en otra parte de Colombia, con esa cordialidad y hospitalidad del barranquillero. Entonces creo que respondiéndote de esa manera, podríamos dejar claro y lanzar un mensaje de optimismo frente a la posibilidad que la izquierda le arrebate el poder al modelo de desarrollo actual de la ciudad. Jean-Pierre, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, por presentarte. La verdad que el conversatorio ha estado muy bueno. Muchas gracias. Créanme que ha sido un momento bastante agradable compartir con ustedes. Magnífico. Créanme que el conversatorio no hubiera sido tan agradable de no contar con sus inquietudes, con sus preguntas, con sus aportes, pero sobre todo con la coincidencia que tenemos, la convergencia que tenemos a nivel de nuestra posición en la vida, de defender a nuestra patria, de defender la economía, de defender la familia, de defender todo lo que significa la república. Así que creo que ha sido muy agradable conocerlos en la distancia. Espero alguna vez poder compartir con ustedes personalmente. Qué bueno que me hayan podido invitar, se los agradezco mucho esa generosidad que han tenido. Y para mí ha sido un verdadero placer desarrollar y compartir estas ideas con ustedes. Nos podemos seguir viendo en Twitter porque estoy ahí permanentemente en la red opinando y compartiendo cosas que de pronto le puedan servir. Y esa es la idea,
seguir compartiendo y atento a cualquier otra invitación es- para seguir participando en estos conversatorios de Doña Nidia. Exacto. No, es que la patria duele, ¿sabe? No importa donde estemos, la patria duele. Así es. Muchas gracias, Jan, de verdad.